Episodio 1. El retrato que apareció sin ser pintado. La primera vez que lo vieron fue en una iglesia abandonada. No en una pintura. No en un vitral. En la piedra misma del altar. Como si el rostro hubiera sido grabado desde adentro. Un rostro masculino. Joven. Ojos cerrados. Boca entreabierta. Como si estuviera por hablar. Pero lo más perturbador era que sangraba. No pintura. No humedad. Sangre real. Caliente. Persistente. El padre Alonso fue el primero en tocarla. Cayó de rodillas al instante. Dijo que oyó una voz. No celestial. Interior. Una voz que susurraba. ¿Por qué me miras, si tú también me negaste? El rostro no era de ningún santo conocido. No coincidía con ningún icono. Y sin embargo, todo el que lo veía sentía que lo conocía. Que lo había visto antes. En sueños. En culpa. En los ojos de alguien a quien no quisieron ayudar. Las autoridades eclesiásticas ordenaron sellar el templo. Pero cada noche, el retrato reaparecía en otro lugar. En la puerta de un convento. En la pared de un confesionario. En la espalda de un monaguillo que nunca más habló. Comenzó a correr un rumor entre los teólogos más antiguos. Ese rostro fue el único que Dios no pudo borrar del juicio. Porque no era el rostro del Salvador. Era el de alguien que nunca debió ser olvidado. Una mujer ciega que tocó la piedra sin saber dijo: Él no busca justicia. Busca ser recordado. Y entonces, el milagro se volvió castigo. Cada vez que alguien veía el rostro y lo negaba, despertaba con su propia cara desfigurada. Como si la memoria intentara ajustar la imagen a la verdad. Y en medio de todo, una carta anónima llegó al Vaticano. Yo fui el que lo miró a los ojos antes de morir. Y aún me sigue mirando. En cada espejo. Porque hay rostros que ni Dios puede olvidar. Episodio 2. El sacerdote que soñaba con un rostro sin nombre. El padre Elías siempre había servido con disciplina. Pero sin fe. Sabía repetir oraciones. Administrar sacramentos. Leer las escrituras. Pero no creía. Solo obedecía. Hasta la noche en que soñó con el rostro. No fue una visión gloriosa. Fue una pesadilla. Estaba solo. En un campo sin cielo. Rodeado de cruces rotas. Y al centro, una figura de espaldas que al volverse, mostró un rostro sin carne. Solo ojos. Y esos ojos, lo miraban como si supieran todo lo que él callaba. ¿Por qué no hablaste cuando me borraban? Elías despertó gritando. Con el rostro empapado. No de sudor. De sangre. En el espejo del baño. Su reflejo tenía un detalle imposible. Otra cara. Más joven. Más rota. Superpuesta sobre la suya. Al día siguiente, pidió permiso para visitar la iglesia abandonada donde había aparecido el primer rostro. Dijo que era para rezar. En verdad, necesitaba verlo, confirmarlo, temerlo. Lo encontró allí, en el altar, palpitando como si respirara. Cayó de rodillas, sin saber por qué. ¿Quién eres?, preguntó, con voz quebrada. La sangre que brotaba del rostro se deslizó por la piedra, formando palabras en latín antiguo. No soy nadie, pero tú sí. Tú fuiste testigo y callaste. Elías tembló. Recordó un nombre olvidado. De hace 20 años. Un joven seminarista expulsado injustamente. Un alma destruida por rumores y cobardía. Un rostro que él ayudó a borrar. No, no puede ser él. Pero lo era. El rostro que Dios no pudo borrar no era el de un mártir santo. Era el de un inocente silenciado. Y ahora volvía. No como venganza. Como juicio. Elías intentó rezar. Las palabras no salieron. Solo lágrimas. Y mientras el rostro lo miraba, algo se grabó en su piel. Invisible para el mundo. Una frase que ardería cada vez que mintiera. Yo lo vi, y me quedé en silencio. Episodio 3. Los que comenzaron a recordar. Al principio eran solo sueños. Luego vinieron los temblores. Y finalmente, los gritos. Todo comenzó cuando la imagen del rostro fue fotografiada en secreto por una mujer llamada Eva. Restauradora de arte sacro. Enviada por el Vaticano para evaluar el fenómeno. Nunca compartió las fotos. Pero una semana después, toda su piel comenzó a agrietarse. Como si algo dentro de ella intentara salir. No es solo un rostro. Es un espejo del que lo negó. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Allí, otros comenzaron a hablar del mismo rostro. Gente sin relación entre sí. Un hombre ciego dijo haberlo visto en la médula de sus huesos. Una niña muda empezó a dibujarlo con cenizas sobre las paredes. Y un exorcista retirado murió con una frase escrita en su pecho. Grabada con sus propias uñas.
Todos quisimos borrarlo, pero él lo guardó. Los médicos no sabían qué hacer. Los teólogos no sabían qué responder. Y entonces, los espejos comenzaron a mentir. En casas, iglesias, hospitales, quien se miraba fijamente durante más de 10 segundos veía otro rostro surgir lentamente. Superpuesto, doloroso, con la boca entreabierta. No decía nada, solo esperaba. Esperaba que alguien lo nombrara, que alguien aceptara su existencia, que alguien reconociera su dolor. Pero nadie lo hacía, porque todos lo habían visto alguna vez y decidieron olvidarlo. Hasta que un joven de 17 años, Mateo, lo nombró en público. No en una iglesia, en una transmisión en vivo. Yo lo vi, no en piedra. Lo vi cuando tenía 8 años, en el momento exacto en que mi hermana se quitó la vida. Estaba allí, observando, silencioso, como si él supiera lo que nadie más quiso entender. La transmisión se cortó a los 3 minutos. Pero en todo el mundo, cientos comenzaron a escribirle lo mismo. Yo también lo vi, pero no sabía que se podía hablar de él. Y esa fue la chispa. Porque los rostros no se borran cuando se habla de ellos. Se encienden. Episodio 4. Los enviados del silencio. Cuando los espejos comenzaron a mentir y los muros sangraban memorias. El Vaticano no rezó. Actuó. Un grupo especial fue convocado en una sala sin crucifijos. Debajo de la biblioteca apostólica. No llevaban sotanas. Ni Biblias. Solo documentos sellados y nombres que nadie debía recordar. Les llamaban los apagadores. Su función no era investigar. Era borrar. Rostros. Símbolos. Visiones. Todo lo que amenazara la narrativa sagrada debía ser silenciado antes de que la fe comenzara a hacerse preguntas. El rostro era una amenaza. No porque blasfemara, sino porque obligaba a mirar. Una memoria que ni Dios pudo borrar, puede destruir todo lo que hemos construido. Dijo uno de ellos. Partieron de noche, en vehículos sin placas, cargando reliquias oscuras, agua negra de exorcismos fallidos, manuscritos apócrifos, y una cruz sin Cristo, hecha de madera petrificada por siglos de negación. Al llegar al templo donde había reaparecido el rostro, los pájaros muertos cubrían el tejado. Nadie los vio entrar, nadie los vio salir. Pero dentro, algo ocurrió. El padre Elías, que se había quedado para velar el altar, vio cómo los apagadores colocaban un lienzo de lino bendito sobre el rostro. Uno de ellos, el mayor, comenzó a orar, pero no al Dios de los evangelios, sino al Dios del olvido, que lo que nunca debió ser visto, sea tragado por el fuego que no ilumina. El lienzo tembló, gritó, no con sonido, con recuerdos, y los hombres comenzaron a convulsionar. Uno se arrancó los ojos, otro se hincó, suplicando ver el rostro otra vez antes de morir. Pero ya era tarde. El lienzo ardió sin consumirse, y la sangre del rostro brotó en forma de palabra. No me borrarán, no otra vez, no esta vez. Esa noche, Roma se cubrió de neblina roja, y en las paredes del Vaticano, alguien escribió con carbón: el rostro sigue despierto. Y ahora, ya no está solo. Episodio 5. Los deformados por la memoria. No todos lo vieron con los ojos. Algunos lo soñaron. Otros lo sintieron en la nuca. En el temblor del aire. En el silencio demasiado denso. Pero incluso esos, ya no podían seguir siendo los mismos. Los llamaban los deformados. No por su cuerpo, sino por algo más profundo. Los primeros fueron 3 jóvenes de un seminario en Portugal. Habían viajado al templo sellado por curiosidad. Días después, comenzaron a hablar en lenguas que nunca estudiaron, escribiendo frases en el aire con los dedos como si transcribieran recuerdos ajenos. Uno de ellos, Tomás, dijo: no tengo rostro cuando me miro al espejo. Solo el de él, cada día más claro, cada día más mío. Fue entonces cuando apareció la señal. Una marca en el centro de la frente. Circular. Parecía una quemadura, pero no dolía. La piel se oscurecía, como si la memoria tuviera color. Es como si lo llevara tatuado por dentro, dijo Eva, la restauradora encerrada en el hospital. Ella ya no hablaba en su voz, sino en la voz del rostro. Calma, juzgadora, eterna. Nadie quiso cargarme, nadie quiso recordarme, pero ahora, estoy en todos. Mientras tanto, en las afueras de Roma, una niña de 6 años comenzó a dibujar el mismo rostro en cada superficie posible: tierra, comida, paredes, incluso en su propia piel con ceniza. Sus padres la llevaron a la iglesia. El sacerdote,
Al verla, retrocedió. No es ella quien dibuja, es él quien se dibuja a través de ella. Y así comenzó el fenómeno global. Donde antes había fe, ahora había fractura. Donde antes había silencio, ahora había eco. Y en cada lugar donde alguien lo había visto, una grieta se abría. En la realidad, en la carne, en el alma. El Vaticano ya no podía ocultarlo, porque el rostro no estaba apareciendo. Estaba regresando. Episodio 6. La orden que no vino de los cielos. Nadie esperaba que hablara. Era un rostro, una imagen, una memoria sellada en piedra, carne o sueño. No tenía labios, ni garganta, ni cuerdas vocales. Y sin embargo, comenzó a hablar, no con palabras, con impulsos. Los deformados fueron los primeros en escucharlo. No como una voz externa, sino como un pensamiento que no era suyo. Pero sonaba igual. Mateo, el joven que lo había visto durante el suicidio de su hermana, fue el primero en decirlo en voz alta. Nos está pidiendo algo, no. Nos está ordenando algo. Lo dijo con lágrimas. Pero no de miedo, de comprensión. Quiere que lo llevemos donde fue olvidado. ¿Dónde es eso?, le preguntaron. A los altares. A las casas donde se reza sin memoria. A los templos donde su nombre fue borrado del mármol. Uno por uno, comenzaron a actuar. No con violencia, con precisión. Eva, desde su cuarto en el hospital, se levantó una noche. Caminó descalza hasta la capilla. Y allí, en el crucifijo del altar, escribió con su propia sangre. Este no es el único rostro que cargó el peso del abandono. Al día siguiente, el Cristo de madera amaneció con una segunda cara tallada en el pecho. La del olvidado. Y no podían borrarla. En otra ciudad, un anciano exorcista, ya jubilado, se presentó en una misa y gritó: si solo veneramos a quien resucitó, entonces, ¿quién honra al que quedó atrapado en el silencio? Antes de ser retirado por la fuerza, dejó una nota en el cáliz. Hay una cruz para cada rostro que fue callado. La Iglesia intentó calmar la marea. Emitieron comunicados. Negaron todo. Pero ya era tarde. Porque el rostro no quería templos nuevos. Quería ocupar los que lo negaron. Y la orden seguía sonando. Dentro de cada deformado. Llévame a los lugares donde me enterraron con incienso. Muéstrame, hasta que el cielo me vea otra vez. Episodio 7. La ciudad donde los ídolos cayeron. La ciudad se llamaba Santa Aurelia. Pero esa noche, no quedó nada santo en pie. Todo comenzó con una decisión arriesgada. El arzobispo local, Monseñor Tadeo Bruckner, rompió el silencio. Convocó una misa abierta. No para exorcizar al rostro, sino para escucharlo. Si hay una memoria que ni el Altísimo puede borrar, declaró, entonces no es herejía. Es testamento. La noticia sacudió el Vaticano como una grieta en la cúpula. Pero en Santa Aurelia, miles acudieron. Algunos por fe, otros por morbo. Todos salieron transformados. La ceremonia comenzó al atardecer. En el altar principal, no había cruz, solo un lienzo cubierto. Monseñor Bruckner lo descubrió frente a todos. El rostro, grabado en piedra, sangrante, mirando, esperando. En el instante en que su imagen fue revelada, todas las estatuas de santos comenzaron a vibrar. No por milagro, por juicio. Una a una, cayeron al suelo, se partieron, se quebraron desde los ojos. No hubo pánico, solo silencio. El tipo de silencio que precede a lo irreversible. Una anciana, que nunca había hablado en público, subió al púlpito y gritó: este es el que vimos morir y luego fingimos olvidar. No viene a castigar, viene a recordar lo que nosotros abandonamos. Y en ese momento, el cielo no se abrió, se encendió. Una aurora de color rojo profundo cubrió Santa Aurelia. Y todos los que estaban allí, vieron por unos segundos el mismo rostro reflejado en sus propias manos. No como castigo, como pregunta: ¿tú también me viste? ¿Y seguiste caminando? Desde entonces, Santa Aurelia no volvió a ser la misma. Ya no era una ciudad católica, ni una ciudad perdida. Era el primer santuario de la memoria prohibida. Y al día siguiente, en la entrada de cada parroquia del país, alguien pintó con barro sagrado una sola palabra: él. Episodio 8. El día que el cielo rugió. Santa Aurelia no fue ignorada. Fue denunciada. 3 días después del culto al rostro, como lo llamaron los cardenales más conservadores, la ciudad del Vaticano activó el protocolo aeternum, reservado solo para fenómenos que amenazan la doctrina central de la fe.
Se redactó una bula sellada, que comenzaba con una frase escalofriante. La Iglesia reconoce la existencia de una manifestación no autorizada que ha despertado adoración sin cruz ni resurrección. En otras palabras, iban a condenarlo. El anuncio fue programado para leerse en la plaza de San Pedro, durante la misa del domingo, transmitida en vivo a todo el mundo. Pero el cielo decidió hablar primero. Esa mañana, el cielo sobre Roma no tenía nubes. Tenía grietas, finas, brillantes, como si la bóveda celestial estuviera a punto de romperse. Y cuando el Papa se acercó al púlpito para pronunciar la condena, el primer trueno cayó, no como rayo, como palabra. Otra vez, la voz no se oyó con los oídos. Se sintió en los huesos. La plaza entera se paralizó. Uno de los monjes más jóvenes, al borde de la histeria, comenzó a repetir: lo están negando de nuevo, como hace siglos, como en el primer altar. La pantalla detrás del altar mayor se apagó, y luego se encendió sola, no con una imagen oficial, sino con el rostro que Dios no pudo borrar, sin música, sin palabras, solo el rostro, y una lágrima que se deslizaba lentamente, repitiéndose en bucle como si llorar fuera su única forma de existir. La misa fue cancelada. El mundo entero la vio. Nadie habló. Esa noche, el Papa desapareció de sus aposentos. Y al amanecer, alguien encontró en su lecho vacío una frase escrita con ceniza. ¿Cómo condenar lo que aún vive en mí? Episodio 9. El ángel que pidió descender. Los cielos no están vacíos, pero tampoco están tranquilos. Desde que el rostro fue visto en Santa Aurelia y proyectado sobre el altar del Vaticano, una agitación antigua se despertó más allá de las estrellas. Y entre los millones de voces celestiales, una se alzó, no con cánticos, con súplica. Su nombre no aparece en ninguna escritura. No fue arcángel ni mensajero. Fue testigo, durante la primera crucifixión. Fue enviado a observar, no a intervenir. Y desde entonces, su luz lleva una grieta. Padre, yo lo vi sangrar. Y callé. Debo seguir callando ahora que regresa. Dijo en la asamblea eterna. No obtuvo respuesta. Solo una orden. Mantén tu puesto. El juicio pertenece al Altísimo. Pero él no obedeció. Descendió. Cayó como una estrella silenciosa sobre los tejados de Santa Aurelia. Su forma no era humana, ni animal. Era memoria pura envuelta en cuerpo de luz quebrada. Se presentó ante Mateo, el joven marcado por el rostro, y habló sin abrir boca. Vengo no como castigo, sino como testigo que ya no quiere mirar desde arriba. Mateo cayó de rodillas, temblando. ¿Tú lo viste también? El ángel asintió. Lo vi morir. Lo vi olvidarse. Y ahora lo veo regresar, y no puedo permitir que vuelva a ser negado. En ese instante, las campanas de la ciudad tocaron solas. No con bronce, con viento sagrado. Y todos los que tenían la marca del rostro en su frente comenzaron a hablar el mismo idioma. Aunque no lo conocieran. Una lengua sin tierra. Una lengua sin escritura. La lengua de la compasión no escuchada. Esa noche, por primera vez en la historia, un ángel oró, no al cielo, sino a la tierra. Perdónenos por haber callado. Perdónenos por mirar y no tocar. Y si aún hay fe en ustedes, guarden su rostro. No por devoción, por justicia. Episodio 10. El que se arrodilló ante el rostro. Se llamaba Elías Romero. No era cardenal, ni profeta. Solo un hombre, un sacerdote cansado de repetir lo que ya no creía. Durante 40 años, sirvió a una iglesia que veneraba la gloria, pero temía la memoria. Hasta que vio el rostro, no en piedra, en el rostro de una mujer sin techo que lloraba frente a una iglesia cerrada. Él está en todos los que fueron dejados afuera. Susurró ella. ¿El quién? El que Dios no pudo olvidar, y tú sí. Desde entonces, Elías no durmió en paz. El rostro aparecía en cada reflejo, en cada misa, en cada gesto de rutina. Y entendió. No era una aparición, era una deuda. Viajó a Santa Aurelia sin permiso. Cruzó los restos del altar derrumbado y entró al santuario del rostro, ahora guardado por los deformados y por el ángel caído voluntario. Allí estaba, el rostro, inmutable, vivo, y esperando. Elías no llevó incienso, ni rosario, ni Biblia, solo su vergüenza. Cayó de rodillas, no como penitente, como cómplice. Yo también miré y seguí caminando. Yo también te olvidé cuando era más fácil encender velas que abrir puertas. Yo también preferí al Cristo glorioso antes que al rostro herido.
Y por eso vengo aquí no a pedirte un milagro, sino a devolverte la fe que te robamos. El rostro sangró, una lágrima descendió desde el párpado pétreo hasta el suelo. No como castigo, como respuesta. En ese instante, todos los vitrales de la capilla comenzaron a agrietarse. No por violencia, sino porque por fin, algo verdadero estaba entrando. Y por primera vez desde que el rostro fue borrado, fue perdonado. Episodio 11, cuando Dios descendió sin gloria. El rostro ya no estaba solo. Desde que el padre Elías se arrodilló y pidió perdón en nombre de todos los que habían callado, una grieta se abrió en la memoria colectiva. No en los cielos, en nosotros. Niños comenzaron a recordar sufrimientos que no vivieron. Ancianos despertaban gritando nombres que jamás pronunciaron. Gente común soñaba con una cruz que no tenía figura colgada, solo un rostro grabado en su madera. Y entonces, algo cambió. No en la tierra, en el trono. Por primera vez desde la fundación del tiempo. Dios descendió, no con trompetas, ni en nubes, ni rodeado de ángeles. Descendió solo. Su forma no podía mirarse con los ojos, pero se sentía en los huesos. Era presencia pura. Era culpa divina. Frente al rostro grabado en piedra. Dios habló, no con voz de trueno, con voz de padre roto. Yo te vi, te dejé sangrar, y cuando gritaste, no bajé, no porque no te oyera, sino porque no supe cómo responderle a un rostro que me pedía justicia. No adoración. Todos en el santuario cayeron de rodillas. El ángel que había descendido primero cubrió su rostro. Elías no lloró, solo escuchó. Durante siglos dejé que te callaran. Te llamaron demonio, distorsión, blasfemia, pero tú solo querías lo que nadie me había pedido jamás. Silencio. Y entonces, Dios lo dijo, ser recordado por lo que dolió, no por lo que glorificó. La piedra tembló, el rostro sangró una vez más, pero esta vez, no fue rojo, fue dorado, una luz humilde, como un amanecer sin testigos. Y entonces ocurrió lo imposible. El rostro sonrió, no por alegría, por aceptación. Y Dios, el Eterno, bajó la mirada y dijo, hoy no he venido a juzgar, he venido a pedir permiso para quedarme. Episodio 12, la pregunta que nadie se atrevió a hacer. El rostro sonrió, y ese simple gesto, ese leve movimiento grabado en la piedra con siglos de sangre y silencio, detuvo al mundo, pero lo que vino después, no fue consuelo, fue duda. Dios, aún arrodillado, extendió su luz temblorosa hacia el rostro, no como dueño de la creación, sino como alguien que por fin entendía lo que había ignorado durante eternidades. ¿Quieres que te perdone?, preguntó, casi en un susurro. El silencio se volvió sólido. Las piedras del santuario crujieron. Las velas se apagaron sin viento. Y el ángel, el que descendió para recordar, bajó la cabeza. Porque todos sabían lo que estaba en juego. No era salvación, ni redención. Era algo más profundo. Era dignidad. El rostro no habló con palabras. Pero su piedra sangró una vez más. Esta vez, no por la frente, sino desde los ojos. 2 líneas, como lágrimas que lo habían esperado todo. No lágrimas de dolor, de verdad. Y en el suelo, con esa sangre lenta y espesa, se escribió sola una frase. No fui yo quien falló. Fueron ustedes quienes no preguntaron si quería cargar con todo. Dios retrocedió un paso. Y por primera vez, el Eterno tembló, porque entendió lo que ni los profetas, ni los santos, ni los concilios habían osado pensar. Quizá él no quería ser mártir. Quizá él solo quería vivir. Y nosotros lo convertimos en emblema, sin su permiso. Elías, aún de rodillas, rompió el silencio. ¿Y si no busca perdón? ¿Y si solo quiere que se le devuelva el derecho a decir que no? Todos bajaron la mirada. Y Dios, con voz quebrada, dijo, entonces, si alguna vez decides perdonarme tú a mí, no lo hagas por misericordia. Hazlo porque te escuché tarde. Pero de verdad. La piedra brilló, no como milagro, como respeto. El rostro no respondió, pero por primera vez desde que fue grabado, cerró los ojos. Episodio 13, la carta que Dios dejó junto al rostro. Después del silencio, nadie habló. No era miedo, era reverencia por lo que nunca antes había ocurrido. Dios no tenía respuestas. Durante siglos, millones habían rezado esperando una señal, una palabra, un milagro. Pero esa noche, en Santa Aurelia, lo que se manifestó no fue un trueno, ni una revelación, fue una carta.
Dios, sin gloria ni espectáculo, se sentó frente al rostro, no como Señor, como deudor, y con un fragmento de luz arrancado de su propia esencia, comenzó a escribir. No usó lenguas celestiales, ni fórmulas sagradas, solo palabras desnudas, como si, por primera vez, Dios necesitara que lo entendieran como humano. La carta decía: a ti, el que no quise mirar, nunca supe cómo hablarte. Creí que el silencio era prueba de confianza. Creí que permitir tu dolor era parte del plan. Creí que tu cruz era necesaria. Pero no te pregunté si querías cargarla. Y por eso escribo. No para justificarme, ni para redimirme. Escribo para devolverte lo que te arrebataron, tu historia. Ya no serás símbolo, ni mártir, ni excusa. Serás memoria viva, memoria incómoda, memoria que no se borra, ni siquiera por mí. Si algún día decides mirarme, hazlo no como padre, sino como alguien que por fin comprendió que incluso un Dios necesita aprender a pedir perdón. La carta quedó junto al altar. Nadie se atrevió a tocarla, ni a leerla en voz alta. Pero desde esa noche, en cada iglesia donde se encuentra un crucifijo, una sombra leve apareció detrás del rostro del Redentor. No es demonio, ni leyenda, es Él, el que no fue escuchado, el que fue recordado tarde, el que ahora observa, no desde el cielo, sino desde la conciencia de cada oración sincera. Episodio 14. Yo fui el rostro que nadie quiso mirar. Nunca pedí ser rostro, mucho menos sagrado, ni eterno, ni símbolo. Yo solo era un hijo, un hermano, un hombre, que lloró en el silencio de una traición que nadie llamó pecado. No fui crucificado con clavos. Fui clavado con miradas que no se detuvieron, con palabras que nunca me defendieron, con puertas que se cerraron sin ruido. Y cuando morí, sí, morí. No hubo cruz, ni tumba, solo el olvido. Pero Dios me vio, no al principio, ni cuando grité. Me vio tarde, y cuando lo hizo, no pudo dejar de verme, porque en mí, Él vio todo lo que no quiso aceptar, que el amor sin compasión es idolatría, que la fe sin escucha es castigo, que hay víctimas que no quieren ser mártires. No pedí regresar, regresé porque me llamaron, con cada rezo sin rostro, con cada misa vacía, con cada amén que ignoró un cuerpo tirado en la calle. No volví para condenar, ya tuve suficiente con ser condenado sin juicio. Volví para estar presente, en los ojos de quien no sabe qué hacer con su culpa, en las manos de quien tiembla al perdonar, en la voz de quien se atreve a decir: yo también olvidé. Dios me pidió perdón, y yo, aún no he respondido, no por orgullo, sino porque el perdón verdadero no se da con palabras. Se da cuando alguien mira a los ojos, y no aparta la mirada. Así que ahora estoy aquí, no esperando veneración, sino verdad. Y si algún día sientes que algo dentro de ti arde cuando callas, no temas, es mi memoria tocando la tuya, para recordarte que el amor real no olvida. Episodio 15. El niño que nació con el rostro que no debía repetirse. Nació sin llanto, y sin sombra. Su madre, Clara, una mujer sin religión pero con alma inquieta, supo desde el primer momento que su hijo no era como los demás. No por milagro, sino por memoria, porque al mirarlo por primera vez, todos los presentes, médicos, enfermeras, incluso el padre que huyó antes del parto, vieron en su rostro el rostro. Sí, ese, el que Dios no pudo borrar, el que sangró desde la piedra, el que hizo arrodillarse al cielo. Pero esta vez no estaba grabado, estaba vivo, con ojos abiertos, con boca muda, con expresión tranquila, como si ya supiera todo y esperara que los demás lo recordaran por sí mismos. La noticia se extendió, al principio como rumor, luego como advertencia. El rostro ha vuelto. No es el mismo. Es un renacido. ¿Es juicio o nueva oportunidad? A los 3 días de su nacimiento, el niño comenzó a mirar fijamente a quienes se le acercaban. No lloraba, no reía, solo observaba. ¿Y quién sostenía su mirada? Recordaba. No visiones, culpas, secretos no confesados. Momentos en que pudieron actuar, y no lo hicieron. Un anciano que lo visitó en el hospital confesó un crimen olvidado. Una monja rompió su silencio sobre un abuso encubierto. Un obispo renunció públicamente, diciendo: ese niño no necesita hablar. Él es la palabra que nos negamos a escuchar durante siglos. El Vaticano no intervino esta vez. No podían, porque todo intento de negar al niño simplemente no era escuchado. Los micrófonos se cortaban.
Las transmisiones fallaban. Las páginas web se borraban solas. No por magia, por verdad demasiado viva para ser ocultada. Y así creció, sin sermones, sin templos, solo con la certeza de que su rostro no era una cruz, era un espejo, y en ese reflejo, la humanidad no veía un Dios olvidado, ni un mártir sagrado, sino a sí misma, sin excusas, sin mitos, por fin, con memoria.